Vamos a observar en el microscopio las dos preparaciones que hicimos, tiñendo después de cortar con parafina. Son preparaciones de embrión de ratón de 14 días, es decir, a mitad de término, ya que la gestación en total duraría 28 días, y están teñidas con azulaucián para el cartílago, hematoxilina para ver los núcleos y en una eosina para ver citoplasmas acidófilos y también tejido conjuntivo en general, y en la otra fucsina ácida para ver conjuntivo, que habrá muy poco al ser un embrión bastante joven. Bien, estamos en la preparación que lleva eosina. Voy a empezar por el tegumento enseñándoos algunos detalles. Fijaros que estamos a muy pocos aumentos, a 10 por. Lo que podemos ver aquí es el desarrollo del tegumento. Esto sería lo que va a ser luego la piel. Ya hay varias capas de células, incluso la última capa empiezan a verse las modificaciones como se está cornificando. Un detalle muy interesante es que se están empezando a formar los pelos. Los pelos, aunque luego parezcan muy separados, fijaros cómo empiezan creciendo a partir de la piel, son parte de la piel. Aquí habría un pequeño grupo de células que induciría que las células de la piel creciesen hacia adentro. Con el tiempo, esto se desarrollará en un pelo. A 14 días todavía no tenemos pelo. Bueno, esto sería pues el epitelio de la piel. Esto sería las células que van a dar lugar al conjuntivo. Las zonas que se ven con manchas así como de color naranja, eso es la eosina, son vasos sanguíneos. Por cierto, si os fijáis, aquí queda un espacio y luego viene una capa de células bastante finas. El embrión se encuentra metido como en una bolsa y aquí dentro hay un líquido, el líquido amniótico, donde está, digamos, flotando el embrión. Bueno, cuando ya tiene este tamaño ocupa casi todo el espacio. Pero fijaros cómo es algo, el feto cuando está dentro de la madre es algo más que solo la parte que nace. Esto sería, digamos, la parte externa y aquí estaría esa cavidad llena de líquido. Bien, aquí vemos las distintas capas del tejido conjuntivo que se están formando y aquí nos aparece esta banda azulada. Estas células que tenemos aquí son cartílago. ¿Por qué? Por el color. El color azul nos indica que ahí hay azúcares formando la matriz extracelular de esas células. Esas células que ahora son cartílago, con el tiempo será sustituida esta zona por hueso, que es otro tipo de tejido óseo. Hay huesos que se forman primero como cartílago y luego el cartílago se sustituye en hueso. Fijaros que no digo que el cartílago se convierte, sino que se sustituye. Mientras que hay algunos huesos que se forman directamente. Bueno, esto que tenemos aquí debajo es la cavidad nasal. Se están formando ahí el epitelio olfativo, que es muy importante en roedores. No hay que olvidar que esto es un ratón. La cavidad nasal tiene como unas persianas, es lo que vemos aquí. Más cartílago. Esto es la parte del morro. Aquí se están formando como unos pelos gigantescos, son los bigotes del ratón. Fijaros, ya estaría casi empezando a desarrollarse, pero no dejan de ser pelos. Este ya hay parte del pelo, aunque no llega a salir fuera. Fijaros aquí cómo se ven de color rojizo las células muertas que van a formar el pelo. Insisto, estos serían las vibrisas, los pelos sensoriales. Aquí estaría la boca, fijaros cómo cambia el epitelio, ya no hay pelos hacia el interior. Siguiendo esa lógica, esto es la lengua. Esta zona que tenemos de aquí es la lengua. Tiene un epitelio, como veis, grueso, es parecido al de la piel, pero más extenso. Debajo hay tejido conjuntivo, hay músculo en formación en varias direcciones. Aquí vemos algunas fibras en dirección longitudinal. Estos serían vasos sanguíneos.
Esto sí que sería seguro un diente en formación. Esta sería la parte interna y esto sería la parte externa. Los ameloblastos que estarían formando primero el esmalte y luego aparecería la dentina. Está ahora dentro de la mandíbula, pero luego saldría al exterior. Debajo tendremos la mandíbula inferior, que es similar, y ahí de nuevo efectivamente tenemos otro diente en formación. Fijaros, se ve muy bien. Estas células alargadas son los ameloblastos que están formando el esmalte. Aquí en cambio el hueso está ya un poco diferente, como más avanzado. Hubo algo de cartílago aquí que ha sido degradado, pero estas zonas que vemos por aquí, estas estructuras, esto es cartílago que está siendo degradado y que va siendo sustituido por nuevas células que acuden que van a formar hueso. De nuevo la piel por debajo. Esto sería músculo. Todavía no tiene las características definitorias del músculo esquelético, porque todavía no han empezado las contracciones, probablemente, y son lo que se llaman miotubos, pero así es como se origina. Estas células y estas de aquí serían las mismas, estas están a lo largo y estas están cortadas transversalmente. Vemos aquí cartílago, este debe ser el cartílago que dará lugar al hueso hyoides, que en realidad empieza como cartílago, es decir, donde se apoya la lengua, y aquí entraríamos ya en el tubo digestivo. Aquí vemos una pequeña estructura con un anillo central. Esto debe ser el pulmón en formación. Está todavía muy inmaduro. Estas serían las venas que vienen del corazón llevando la sangre a oxigenar. Todavía no funciona, obviamente, porque recibe el oxígeno por el cordón umbilical. Y estos serían bronquios y bronquiolos en formación. Esta masa que vemos aquí azulada, una bola detrás de otra, son las vértebras. Como vemos, en estos momentos son todavía cartílago. Al otro lado estará efectivamente, como veis, esto es la médula espinal o el cerebro basal probablemente. Sí, la médula. Si nos vamos más hacia la parte que estábamos antes, pues vendrá ya la corteza cerebral, el mesencéfalo, en fin, distintas partes del sistema nervioso. Estos serían neurones. Esa estructura que veis ahí tan curiosa son los plexos coroideos que forman el líquido que baña el cerebro por el interior, por los ventrículos. Esto se va a convertir en el ventrículo. Esto de aquí, esta estructura de aquí, es el esbozo de lo que luego será el cerebelo. Y esto serían pues, los colículos, probablemente, techos ópticos. Si nos vamos más adelante, por aquí pues nos encontraríamos ya con lo que es la corteza cerebral. Fijaros la estructura en capa que se está formando. Todavía está muy inmadura, pero veis cómo ya se van viendo como las células están como bandas. Eso es característico de la corteza cerebral. Esto sería el ventrículo que os comentaba, por donde va el líquido que forman los plexos coroideos. Tejido nervioso, tejido nervioso. Vemos aquí lo que parece una glándula un poco peculiar, está como suelta. Esto probablemente es la hipófisis, porque está todavía metido con el cerebro dentro de... esto sería cartílago, luego esto será luego el cráneo. Luego esto probablemente es la adenohipófisis. Bueno, demasiado complicado.
Estos serían costillas. Esto sería las vértebras. Estos serían restos de la notocorda. Esto sería probablemente o epitelio respiratorio o el tubo digestivo. Por aquí vemos una estructura llena de sangre con paredes musculares, es el corazón. Esto sería probablemente una aorta o la aorta, y estos serían pues los ventrículos y las aurículas. Esto que tenemos aquí, de nuevo, es un pulmón. Es el mismo pulmón que el que hemos visto antes, simplemente el corazón está en medio, el efecto del corte parece que haya dos, pero en realidad solo uno. Aquí vemos una arteria con sangre y aquí vemos el epitelio respiratorio en formación. Aquí sí se ve muy bien cómo se van ramificando. Todavía no están formados los alvéolos, están proliferando las células para formar la estructura. Un vaso sanguíneo grande, una arteria grande llena de sangre. Sigue pareciendo un poco de pulmón. Esto, en cambio, tiene una estructura distinta. Eso de ahí sería una rotura, ya que esta zona era muy dura y homogénea y costaba de cortar. Esto es el hígado en formación. Bueno, el hígado en esta fase hace muchísimas cosas, forma células sanguíneas y demás, luego ya no lo hacen adultos, y tiene una estructura un poco distinta a la que podríamos esperar, pero incluso se llega a ver un poco el tono ligeramente azulado. Eso es por el glucógeno que tiene, que se ha teñido con el azul alcián. Lo que pasa es que es poca tinción, y luego las otras tinciones encima pues hacen que en vez de verse azul se vea un poco como violeta. Esto sería tubo digestivo. Más hígado. Esto de aquí es muy interesante. Estas rosetas de células. Esto es páncreas. Tiene una estructura, como veis, bastante suelta, pero es típico por esas rosetas de células que parecen como granos de uva. De hecho se llaman acinos, que quiere decir grano de uva. Esto de aquí es tubo digestivo también, en formación. Se están formando las vellosidades, la pared, musculatura, más epitelio. Esta estructura es un poco más difícil de interpretar por la localización, la forma que tiene y la diferencia entre una parte externa más densa y una parte interna mucho más clara. Esto es el riñón en formación. Esto sería la médula, la zona interna del riñón, por donde saldrá la orina, y esto es la corteza donde se están formando los glomérulos. Todavía no tienen las características definitorias que tendrán en adulto. Tened en cuenta que, aunque sea un corte muy completo, no se van a ver todos los órganos, ya que solo es una loncha de 10 micras de un embrión que tendrá pues como 2 centímetros de largo y 1 de ancho. Esto, por cierto, es un hueso que ya ha pasado la fase de cartílago y esto ya sería tejido óseo. Luego irá creciendo, agregando más y más capas de hueso. Cartílago siendo degradado y siendo sustituido por hueso, lo que os comentaba. Empieza el cartílago joven, luego las células mueren, luego es invadido por otras células pequeñas que sobre él empiezan a formar tabiques de hueso, que serían estas. Esta célula que veis aquí con muchos núcleos es un osteoclastos, una célula que rompe el tejido óseo y el cartílago se lo come y a su vez es sustituido por nuevas capas. Así es como crece y se remodela. Esto de aquí sería otro osteoclasto. Muy bien, pues esto sería lo principal que hay que observar. Obviamente la preparación daría para mucho más si cambiamos de aumentos.
Esto sería 20 por, fijaros, simplemente duplicando los aumentos, pues pasamos a ver los detalles como la cromatina de las células, el nucleolo, como aquí sí que había varias capas de células, las que están vivas, las que están muertas y cornificadas, pero bueno, eso haría la explicación mucho más complicada, creo que para el nivel que estamos es suficiente. Fijaros, estos son los miotubos, como los núcleos están en el centro, cuando sean fibras musculares maduras, los núcleos estarán en los bordes y serán mucho más gruesas. El cartílago con las células que hay en su interior. Estos serían neuronas. Cada círculo que vemos aquí es un núcleo, cada bolita es un grumo de cromatina, de ADN, por así decirlo. ADN empaquetado. Esto sería la sangre con esta fijación, como veis, pues no tiene la forma típica de discos, pero bueno, cada fijación tiene unas características diferentes. Cartílago. Estos serían las vértebras. Estos serían los restos de las notocordas en el interior del cartílago y esa vaina externa. Es un elemento esquelético que solo aparece al principio del embrión. Corazón. Estas células oscuras que vemos dentro de las rojas son los glóbulos blancos, en la sangre en general. Los pulmones. Las células, como vemos, están ahora muy amontonadas. Y bueno, todavía podríamos aumentar más, pero una preparación tan grande normalmente es más para vistas panorámicas. Músculo. Hipófisis. Estamos otra vez a 10 por, esto es el hígado, vemos los lóbulos. Aquí vemos las células y si os fijáis la tonalidad es distinta, porque al tener fucsina y no tener eosina, pues es diferente, no se marcan los citoplasmas, sino que se marca el tejido conjuntivo y el aspecto es un poco distinto. Pero bueno, esencialmente pues todo lo vamos a ver fácilmente identificable. Esto sería el tegumento, la piel, los pelos en formación, los músculos. Estos serían, por cierto, una pata. Vemos el interior, los huesos de los dedos. Esto ya serían costillas. Pedacito de pulmón. Lo azul son las vértebras, como hemos quedado. Arriba tendríamos la médula espinal a lo largo. Esto sería un hueso en formación. Aquí. Había sido cartílago, por eso vemos todavía el color azul, pero está siendo destruido. Y esta capa más densa que se está añadiendo por fuera, un poco más rojiza, sería el tejido óseo. Aquí lo vemos también.
Esta parte de aquí es muy interesante. Esto sería el ventrículo cerebral de la zona del hipotálamo. Estos serían neuronas. Y ahí de la base vemos que sale como una especie de pedúnculo que se une a esta especie de bolsa que a su vez tiene estas cavidades aquí. Bien, esto es la formación de la hipófisis. La hipófisis tiene dos partes, una neural, la neurohipófisis, que se forma en la base del hipotálamo, aquí se ve excepcionalmente bien, y esto contacta aquí con este epitelio, con esta bolsa de epitelio, formando la otra parte de la glándula, que es la adenohipófisis, que tiene un origen epitelial. Esta es la glándula que controla las otras glándulas del cuerpo. Esto sería también el tubo digestivo, probablemente la pared del estómago en formación por las capas de músculo y por el desarrollo que tiene el epitelio. Esto sería el páncreas, tiene un aspecto un poco distinto. Ha resultado esta preparación ser más interesante para esto. Aquí vemos lo que parece una célula en mitosis, que se han separado los dos lados. Estas rosetas serían pues el páncreas. Un hueso en formación, vemos muy bien ahora la capa rosa por fuera, está más avanzado que los anteriores. Restos de cartílago en el interior siendo destruidos y esta nueva capa que se está formando, esto está formando la parte externa dura del hueso y el color, como os fijáis, es distinto. ¿Por qué? Porque ahora el colorante acidófilo tiñe el colágeno, el cartílago en cambio se ha teñido con el azulación. Esa es un poco la gracia de este tipo de tinciones. Bueno, y así es como se interpretaría más o menos uno de estos cortes.